Jungkook, Jimin, Jin y Yoongi estuvieron juntos en una salida a lucha libre, y definitivamente los cuatro pasaron por todas las emociones: felicidad, sorpresa, entusiasmo y hasta angustia. Ver las luchas en primera fila seguro fue lo mejor para ellos. Incluso llevaban puestas sus máscaras de lucha. Aquí les dejo algunos momentos de los chicos. Jimin también hizo publicaciones en su Instagram. Él realmente se veía genial con esa máscara. Ahora hablemos de un punto interesante que se desarrolló en los conciertos, y es que siento que no todos estaban hablando de este momento, al que yo creo que tienes que prestar atención. Primero, miremos nuevamente el video de Jimin y Jungkook en el primer concierto en México, cuando Jungkook se acerca a Jimin y le levanta el polo. Bueno, ya lo viste. Entonces, ¿te diste cuenta de cómo Jungkook literalmente no deja ni que el aire pase entre él y Jimin? Y es que no solo se acercó a Jimin, sino que prácticamente se arrimó a él. Literalmente se pegó muchísimo, quedando demasiado cerca. Lo más interesante de todo es que Jimin ni siquiera se inmutó. Al contrario, se veía completamente tranquilo, como si estuviera totalmente acostumbrado a esa cercanía de Jungkook. Y si me preguntas, siento que esa confianza y esa comodidad entre ellos se ven demasiado íntimas. Porque, sinceramente, yo no dejaría que cualquiera tuviera ese tipo de acercamiento conmigo, mucho menos de una forma tan natural y cercana. Pero con Jimin y Jungkook todo parece fluir de manera tan espontánea que incluso da la impresión de que para ellos este tipo de momentos ya son normales. Además, Jimin ni se movió ni intentó tomar distancia, simplemente se quedó ahí, tranquilo, cómodo y relajado, mientras Jungkook estaba prácticamente pegado a él. Y eso fue lo que más llamó la atención del momento, porque se notaba que entre ellos existe una confianza enorme y una química imposible de ignorar. Aunque bueno, ya sé que muchos van a decir que fue casualidad o que seguramente pasó por la emoción del concierto, porque siempre hay alguien que intenta encontrarle una explicación a cualquier interacción del Jungkook. Pero honestamente, siento que este momento fue demasiado evidente como para pasarlo por alto. Y para que veas que no es la primera vez que pasa algo así entre ellos, aquí te voy a dejar algunos momentos donde Jimin y Jungkook vuelven a repetir exactamente esta misma acción, demostrando una vez más esa cercanía tan especial y coqueta que siempre terminan mostrando sin darse cuenta. En este video, la dinámica entre Jimin y Jungkook transmite una conexión emocional extremadamente fuerte y una comodidad física que se siente muy natural entre ellos. Desde el primer momento se percibe que no existe tensión corporal negativa cuando están cerca. Al contrario, mientras más se acercan, más relajados parecen sentirse. Y eso es algo muy importante en lenguaje corporal, porque el cuerpo suele reaccionar automáticamente cuando alguien invade nuestro espacio personal. Cuando una cercanía no es cómoda, aparecen microseñales involuntarias. Inclinarse hacia atrás, tensar hombros, evitar contacto visual, cruzar brazos o marcar distancia con el torso. Entre ellos ocurre lo contrario.
Los cuerpos permanecen abiertos, orientados uno hacia el otro y con una fluidez que hace que la interacción se vea muy íntima. Lo primero que llama muchísimo la atención es la distancia interpersonal. Hay personas que incluso teniendo mucha confianza mantienen cierto espacio físico por costumbre. Aquí no. Constantemente se acercan más de lo necesario, permanecen dentro del espacio íntimo del otro y ninguno parece sentir necesidad de cortar ese acercamiento. Esa comodidad tan marcada suele aparecer cuando existe una conexión emocional profunda, porque el cuerpo ya asocia la presencia del otro con seguridad y familiaridad. Las miradas tienen un peso enorme en esta interacción. Hay varios momentos donde el contacto visual dura más de lo normal para una interacción casual o profesional, y no son miradas rápidas de coordinación escénica. Se sienten suaves, sostenidas y cargadas de atención emocional. En lenguaje corporal, cuando dos personas mantienen eye contact prolongado mientras sonríen ligeramente o permanecen relajadas, suele existir una fascinación mutua muy fuerte. Lo interesante es que ninguno parece incómodo bajo la mirada del otro. Muchas veces Jungkook mantiene la atención completamente enfocada en Jimin, incluso teniendo al público alrededor, y eso transmite que Jimin capta genuinamente su interés y atención emocional. Jimin tiene además una energía muy juguetona y provocadora corporalmente. Se acerca con facilidad, invade el espacio personal de Jungkook de forma suave y parece disfrutar muchísimo observar cómo reacciona. Hay una vibra constante de voy a acercarme para ver qué haces. Ese tipo de comportamiento es muy típico del coqueteo corporal porque mezcla juego, atención emocional y tensión suave. Y lo más llamativo es que Jungkook rara vez rompe esa dinámica. No se aparta ni intenta cortar el momento. Normalmente responde con sonrisas espontáneas, manteniendo la cercanía o incluso acercándose todavía más. También se nota mucho la sincronización inconsciente entre los dos. En lenguaje corporal, esto se conoce como mirroring. Cuando dos personas tienen una conexión emocional fuerte, empiezan a copiar posturas, movimientos y ritmos sin darse cuenta. En el video se puede notar en cómo inclinan el cuerpo de forma parecida, cómo reaccionan al mismo tiempo o cómo cambian expresiones faciales casi sincronizados. Ese reflejo corporal suele aparecer cuando existe muchísima atención mutua y una conexión emocional muy desarrollada. Otro detalle importante es la forma en que parecen buscarse constantemente entre tantas personas. Aunque estén rodeados de estímulos, cámaras y público, muchas veces su atención vuelve automáticamente el uno al otro. Eso tiene muchísimo peso, porque el cerebro tiende a enfocarse naturalmente en las personas que generan mayor impacto emocional. La manera en que reaccionan enseguida a pequeños gestos del otro, una sonrisa mínima, una mirada, un acercamiento, hace sentir que están muy pendientes entre sí todo el tiempo. La parte más intensa de la dinámica está en la mezcla entre comodidad y tensión emocional suave. Hay momentos donde parece existir un pequeño juego silencioso entre ambos. Uno se acerca lentamente, el otro sostiene la mirada, aparecen sonrisas pequeñas y ninguno rompe la cercanía rápidamente. Ese tipo de interacción suele percibirse muy coqueta porque el cuerpo transmite conciencia mutua constante. Parece como si ambos disfrutaran permanecer en esa pequeña tensión emocional sin necesidad de decir nada. Viéndolo únicamente desde el lenguaje corporal, sí se percibe una dinámica más íntima de lo que muchas personas suelen mostrar en una amistad promedio. La clave no es una sola acción aislada, sino la acumulación de señales. La cercanía constante, cómo sostienen la mirada, la comodidad física extrema y la atención que parecen darse mutuamente incluso cuando hay otras personas alrededor. Entre amigos puede existir afecto físico, abrazos, juego y mucha confianza.
especialmente en grupos muy unidos como BTS, donde llevan años conviviendo intensamente. Pero aquí lo que llama la atención es el nivel de tensión emocional suave que aparece en algunos momentos. Esa sensación de burbuja entre los dos es lo que muchas personas leen como algo más íntimo. Por ejemplo, cuando dos amigos interactúan de forma casual, normalmente el contacto físico tiene un objetivo rápido: bromear, abrazar, empujar jugando, etc. En este caso, algunos acercamientos parecen prolongarse más de lo necesario. Hay pausas, miradas sostenidas y una atención mutua muy enfocada. Eso suele asociarse más con conexión emocional profunda o incluso con cierta atracción, porque el cuerpo no parece apresurado por romper la cercanía. También influye mucho cómo reaccionan entre sí. Si una persona invade el espacio personal y la otra mantiene el cuerpo abierto, sonríe, sostiene la mirada o incluso se acerca más, el cerebro interpreta eso como aceptación emocional fuerte. Y entre Jimin y Jungkook eso pasa constantemente. No se sienten rígidos ni actuando incómodos. Se ven demasiado naturales en esa proximidad. Hay algo más: la energía de anticipación. En varias interacciones parece que uno ya sabe cómo reaccionará el otro. Esa sincronía suele aparecer cuando existe mucha conexión emocional y mucha observación mutua. Y cuando además se mezcla con sonrisas pequeñas, miradas largas y juegos físicos suaves, la percepción externa fácilmente puede sentirse coqueta o romántica. La sensación que deja el video es que no parecen simplemente dos compañeros cualquiera. Se perciben emocionalmente muy pendientes uno del otro, muy cómodos en contacto cercano y con una química que se siente bastante íntima. Además, hay microdetalles que refuerzan muchísimo esa percepción. En varias partes se nota que cuando uno se mueve, el otro lo sigue visualmente casi de inmediato. Eso puede parecer pequeño, pero en lenguaje corporal, la atención visual automática suele revelar quién ocupa espacio importante en nuestra mente en ese momento. Jungkook parece muy consciente de dónde está Jimin, incluso cuando no están interactuando directamente, y Jimin constantemente vuelve a buscarlo corporalmente. Esa especie de gravedad mutua hace que la interacción se vea muy emocional. Otro aspecto fuerte es la naturalidad del contacto físico. Muchas personas pueden abrazarse o tocarse por costumbre, pero aquí el contacto no se siente mecánico ni rápido. Se siente cómodo, lento y sostenido. La ausencia de rigidez hace que el cuerpo transmita confianza absoluta. Y cuando dos personas muestran ese nivel de relajación dentro del espacio íntimo del otro, la percepción externa suele volverse mucho más intensa. También hay momentos donde las expresiones faciales cambian apenas están cerca entre sí. Las sonrisas parecen más suaves y espontáneas, y la energía corporal se vuelve menos general para el público y más enfocada entre ellos. Esa diferencia emocional es justamente lo que hace que mucha gente perciba química. No es solamente tocarse o mirarse, es cómo cambia toda la atmósfera corporal cuando interactúan. Incluso el ritmo de sus movimientos ayuda a reforzar esa sensación. Muchas veces los acercamientos no son bruscos ni puramente juguetones, son lentos, conscientes y sostenidos. Y en lenguaje corporal, los movimientos lentos suelen percibirse más íntimos porque implican comodidad emocional y ausencia de urgencia por salir del momento. La dinámica completa transmite mucha familiaridad emocional, mucha confianza y una conexión donde ambos parecen sentirse extremadamente cómodos dentro del espacio personal del otro. Todo se siente muy fluido, muy natural y con una química corporal tan marcada que la interacción termina viéndose más intensa y emocional que la de una amistad promedio.